Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025. Bienvenidos a todos y empecemos con Rusia publica archivos secretos del asesinato de John F. Kennedy. El evento, el embajador ruso en Estados Unidos, Alexander Darchev, entregó a la congresista republicana Ana Paulina Luna copias de archivos soviéticos desclasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy, JFK. La fuente, pues los archivos provienen de los archivos estatales rusos. La embajada afirma que gran parte de esa información ya fue entregada a Estados Unidos en 1963. La reacción de Estados Unidos: Luna, quien ha hecho campaña por la publicación total de los archivos del caso JFK, utilizará un equipo de expertos para traducir y revisar 350 páginas. El contexto, la KGB recopiló archivos sobre Lee Harvey Oswald debido a que vivió en la Unión Soviética y se casó con una mujer rusa. La teoría oficial de la bala solitaria sigue siendo cuestionada, con sospechas que apuntan a la CIA y a otros elementos del gobierno estadounidense. El presidente Trump ya había desclasificado miles de documentos relacionados con el caso en 2017 y 2025. Y aquí, como podemos ver, hay un tweet. He recibido una copia impresa del informe sobre el asesinato de JFK del embajador de Rusia. Un equipo de expertos se dirigirá a mi oficina esta mañana para comenzar la traducción y la revisión completa de los documentos. Lo subiremos a la red tan pronto como podamos. Gracias de nuevo a todos los involucrados, incluida la embajada rusa, por hacer posible este hecho. Esto tiene una enorme importancia histórica. Esto, por supuesto, contrae puntos geopolíticos clave. La entrega de los archivos de JFK por parte de Rusia es una operación de guerra de información, con un objetivo claro es de sembrar desconfianza profunda en las instituciones estadounidenses. La implicación: Moscú no está buscando resolver el misterio de JFK, está buscando socavar la moral interna de su principal adversario. Número uno, ataque a la historia oficial, ¿verdad? Al ofrecer nuevos datos, Rusia refuerza la narrativa de que el establishment estadounidense, la CIA y el Estado Profundo, the Deep State, estuvo detrás del asesinato de un presidente, algo que sería pues un trama fundacional para la democracia estadounidense. Número dos, uso de la política interna. La elección de la congresista Ana Paulina Luna no es casual. Ella es una figura del ala más escéptica y antisistema del Partido Republicano. Rusia está alimentando la división interna y el sentimiento de que el gobierno federal es corrupto y no confiable. Y tercero, el hackeo histórico. Rusia está usando su pasado soviético como una herramienta para la política actual al inyectar información, aunque sea antigua, en el debate público. Obliga a los medios estadounidenses a cubrir una historia que confirma la falta de transparencia histórica del propio Estados Unidos. Y con esto, pues pasemos a la segunda noticia para el día de hoy, que es: China abandona el formato Microsoft Word. Los últimos documentos de control de exportaciones del Ministerio de Comercio se publicaron utilizando el software local WPS en lugar de Word desarrollado en Estados Unidos. Así que nos encontramos con un cambio estratégico. China ha comenzado a reemplazar el formato de archivo Microsoft Word, bravo por ello, por el formato de software local WPS, un equivalente chino a The Office, en documentos oficiales. La prueba, pues, el Ministerio de Comercio publicó el anuncio de los nuevos controles de exportación de tierras raras, tema clave de la guerra comercial, ¿verdad? Solo que en formato WPS, marcando la primera vez que un documento oficial no pueda abrirse directamente con software estadounidense. ¿Cómo la ven? Contexto de escalada. El cambio se produce en medio de las tensiones tecnológicas, las restricciones chinas a las exportaciones de minerales estratégicos y la amenaza de Trump de imponer un arancel del 100% a las importaciones chinas. Y por supuesto, la
desamericanización tecnológica. Se subraya que empresas de software extranjeras como Adobe y Citrix se han retirado ya de China y que Microsoft pues ha cerrado instalaciones. Además, China ha ordenado cancelar la compra de los chips de Nvidia e impulsar la producción local de chips de IA. Y por supuesto que esto trae un punto geopolítico clave, ¿verdad? La decisión de China de abandonar el formato Microsoft es un acto de desconexión digital que establece una cortina de hierro tecnológica para asegurar su soberanía y aislarse de la influencia estadounidense. Acordaos lo que le sucedió a India cuando le empezaron a exigir que terminara sus contratos de petróleo con Rusia. Muchos de sus sistemas de monitoreo en la distribución de sus gasoductos y oleoductos eran manejados por Microsoft y consecuentemente Microsoft Europa le canceló todas las licencias a India en su momento. ¿Ok? Coacción. China siempre está observando y pues inmediatamente toma medidas en el asunto. La implicación, China está creando un ecosistema tecnológico alternativo que desafía el estándar occidental y eleva el costo de una ruptura total, un decoupling para Estados Unidos. Número 1, soberanía digital. Reemplazar el software de Microsoft en documentos oficiales es un paso crítico para eliminar posibles vulnerabilidades de seguridad, puertas traseras, espionaje. En sus comunicaciones, pues, que son críticas, China está dejando claro que no confiará su infraestructura esencial a códigos estadounidenses. Y número 2, el gran divorcio tecnológico. La medida consolida la formación de los bloques tecnológicos. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque sinocéntrico. Esto obliga a todos los países del mundo a elegir con qué ecosistema, hardware y software interactuarán, profundizando la división global. La respuesta, pues, como número 3, respuesta al chantaje de Trump. Al prohibir el software estadounidense, China se está preparando para la amenaza de Trump, restringir la exportación de cualquier software crítico. Pekín está tomando medidas preventivas para ser un autosuficiente, neutralizando una de las armas más poderosas de Washington. Y cambiando de contexto radical y ya viajando un poquito a nuestro territorio, hablemos de la inestabilidad en Perú y la proyección de Rusia. Este, pues, es un evento político, ¿verdad? El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, la tercera destituida en 5 años debido a su baja aprobación, 2.5%, e inestabilidad. José Geri, asumió la presidencia interna hasta, pues, el 2026. El nuevo gabinete, estas son noticias de Francia 24. Geri nombró un gabinete de corte conservador con énfasis en la lucha contra la delincuencia, nombrando al general retirado Vicente Tiburcio, clave en la unidad antiterrorista en el Ministerio del Interior, y la estabilidad económica a la economista pro mercado en economía. La declaración de Rusia, noticias de TASS. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró que el cambio de poder es un asunto interno y les deseó mucho éxito al nuevo líder José Geri. El mensaje clave de Rusia: Moscú subraya que Perú es un socio más antiguo, su socio más antiguo en América Latina y la región Asia-Pacífico, y que aboga por las relaciones libres de influencia externas y basadas en la soberanía. Y esto, por supuesto, lleva a un punto geopolítico clave. La inestabilidad política crónica de Perú es un síntoma de la fragilidad institucional latinoamericana, que es vista por Rusia como una oportunidad estratégica para expandir su influencia y socavar la hegemonía estadounidense.
¿Mm? La implicación, Rusia no solo valida el golpe institucional, sino que también establece una narrativa de soberanía dirigida contra el supuesto intervencionismo de Estados Unidos. Número uno, el vacío de liderazgo. Perú se ha convertido en el ejemplo perfecto de la ingobernabilidad en América Latina. 7 presidentes en 9 años. Este vacío de liderazgo y desesperación por la seguridad y el orden, la agenda principal del gabinete de Heri, son puntos de entrada ideales para, pues, potencias externas. Número 2, la proyección del poder de Rusia. La declaración de Rusia no es una simple felicitación, es una advertencia, yo diría, codificada a Estados Unidos. Al recordar que Perú es un socio clave y al enfatizar las relaciones libres de influencias externas, Moscú está extendiendo su doctrina de soberanía y desafiando el patio trasero de Washington, siguiendo la línea de sus alianzas con Cuba y Venezuela, y bueno, de esto hemos hablado en artículos anteriores, ¿no? Y número 3, el énfasis conservador y militar. El giro conservador y militarizado de Heri, enfocado en la mano dura contra el crimen, crea una simpatía ideológica con los discursos del orden global, ¿no? Incluyendo algunos cercanos a Moscú, facilitando futuras cooperaciones en materia de seguridad y, pues, obviamente, armamento que Rusia puede explotar. Y ahora, pues, cambiemos de tema. Atentado terrorista frustrado en Moscú. El evento, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, frustró un ataque terrorista planeado contra un oficial de alto rango del Ministerio de Defensa ruso en Moscú. Los actores implicados, el ataque fue presuntamente organizado por los servicios especiales ucranianos, qué raro, ¿no? En colaboración con el grupo terrorista internacional Estado Islámico, el EI. Los detenidos, 4 sospechosos, fueron arrestados, un nativo de Asia Central que debía ser el ejecutor, y 3 ciudadanos rusos que ayudaron a encubrir el crimen y estaban previamente vinculados a centros de llamadas ucranianos. El reclutamiento. El ejecutor fue reclutado remotamente por Saidakbar Gulomov, un agente del Estado Islámico buscado internacionalmente, quien proporcionó fondos y el objetivo. El plan de ataque. El ataque se llevaría a cabo en una de las zonas más pobladas de la capital rusa. El artefacto explosivo fue entregado mediante un dron y colocado en una bicicleta con un radio letal de hasta 70 metros. Vínculos previos, el reclutador Gulomov fue supuestamente involucrado también en el asesinato previo del teniente general Igor Kirillov. El punto geopolítico clave es la presunta colaboración entre los servicios de inteligencia ucranianos y el Estado Islámico. Marca una peligrosa escalada en la guerra asimétrica, llevando el conflicto a una fase de terrorismo híbrido que es imposible de ignorar, y no solamente en Rusia, pero en Europa. La implicación, Moscú utiliza este incidente para justificar el máximo nivel de respuesta militar y, lo que es más importante, para aislar moralmente a Kiev, pues, ante el mundo. Número 1, la narrativa del terrorismo híbrido. Rusia está consolidando la narrativa de que Kiev está cruzando una línea roja moral y militar al utilizar grupos terroristas islamistas para ataques asimétricos. Esto permite a Moscú deslegitimar a Ucrania como un actor político ante el sur global y ciertos países de Oriente Medio. La vulnerabilidad de Moscú. El hecho de que el explosivo fuera entregado mediante un dron y colocado en una zona densamente poblada de Moscú, esto expone una vulnerabilidad de seguridad que Moscú deberá abordar de forma inmediata y drástica. El factor Asia Central. La participación del ejecutor de Asia Central y los agentes rusos vinculados a call centers ucranianos expone las redes criminales y extremistas que cruzan las fronteras de la ex Unión Soviética, lo que le da a Rusia un motivo de seguridad nacional crucial para intensificar sus operaciones en esas regiones. Y cambiando de contexto,
Pues ahora nos encontramos con que Francia se opone a confiscar los activos rusos. 14 de octubre. Francia se opone al plan de la Unión Europea de confiscar activos rusos, dice el enviado a Moscú. La declaración francesa. El embajador de Francia en Moscú, Nicolas de Rivière, declaró que París se opone a la confiscación de activos rusos y que el presidente Emmanuel Macron ha sido extremadamente específico sobre este punto. Y es cierto. El argumento legal, el embajador subraya que Francia insiste en el respeto al derecho internacional. Y afirma que la incautación de activos no está en la agenda, solo se está utilizando una medida, gastar las ganancias de las inversiones en ayuda a Ucrania, no confiscar el capital. La advertencia de Rusia, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha advertido que Moscú responderá energéticamente a cualquier acción ilegal contra sus activos congelados. Y esto nos conlleva a un punto geopolítico clave. La posición de Francia es una fractura geopolítica ilegal en la narrativa de unidad del bloque europeo. Mientras la Unión Europea y Estados Unidos buscan una escalada económica total, pues ahora Francia está actuando como un freno de mano, priorizando la estabilidad del sistema legal sobre la agenda antirrusa. La implicación: París está enviando un mensaje directo a Moscú y a los mercados financieros globales. Número 1, protección de intereses franceses. La postura de Francia se basa en su propio interés estratégico. La confiscación de activos sentaría un peligroso precedente que podría socavar la confianza en el sistema legal europeo y el euro como moneda de reserva. París es un actor financiero clave. Teme que el capital de otros países, especialmente de potencias como China o Estados del Golfo, pues huyan de Europa ante la posibilidad de una incautación arbitraria. Número 2, el freno de Macron. Mientras otros líderes como Macron han apoyado la escalada militar, su negativa a la confiscación de activos demuestra una división estratégica en el corazón de la Unión Europea. Esto confirma la falta de un frente unido y la de a Rusia la oportunidad de explotar estas diferencias. Y número 3, la doble moral. La postura francesa expone la doble moral en el debate. Mientras se habla de sanciones, la idea de una confiscación total del capital ruso es vista como una medida tan ilegal que amenaza los cimientos del sistema financiero occidental. Y consecuentemente, tenemos este artículo de Sargrad, donde habla de que Suiza pierde los juicios contra Rusia y nos devuelve el dinero. Esto lo afirma Markelov. El análisis de Markelov, politólogo ruso, dice que la oposición de Francia a la confiscación de activos rusos, lo que dijimos anteriormente, no se debe a un submarino, sino a una desunión creciente dentro de la Unión Europea. El motivo de Francia: Francia, como tercera economía de Europa, actúa para proteger los intereses de sus aliados, Bélgica y Dinamarca, cuyos negocios se verían perjudicados grandemente. El principio legal y la reputación. La postura francesa se basa en la necesidad de mantener la confianza en el sistema financiero y la reputación de la Unión Europea mediante el cumplimiento del derecho internacional. El precedente suizo. El experto señala que Suiza está discretamente perdiendo juicios privados contra Rusia y devolviendo dinero para preservar su reputación como centro financiero neutral. La advertencia rusa. Se reitera que Rusia ha calificado la congelación de activos como robo y que tomará medidas de represalia, como no devolver los fondos occidentales depositados en bancos rusos si se produce la confiscación. Y esto conlleva a un punto geopolítico clave. Este artículo de este politólogo, Markelov, expone que la ley y la reputación financiera son los puntos de quiebre más vulnerables de Occidente y que Rusia, pues, está explotando estas fisuras para dividir a la Unión Europea. La implicación es que la unidad occidental es solo superficial.
Los intereses financieros y legales están generando fracturas profundas que Moscú pues va a capitalizar. Uno, el club de los intereses, ¿verdad? El análisis ruso legitima la idea de que la Unión Europea ya no es un bloque unido, sino una colección de grupo de países, Francia, Bélgica, Dinamarca, que priorizan sus vínculos de negocios y financieros sobre las políticas de Bruselas. Rusia está atizando estas tensiones para socavar la autoridad de la Comisión Europea. Y número dos, la caída del santuario financiero. El caso de Suiza es crucial. Si el Centro Financiero Mundial de la Neutralidad está cediendo y devolviendo fondos a Rusia, esto valida la postura legal de Rusia y expone la debilidad del blindaje legal occidental frente a la presión diplomática rusa y la amenaza de represalias, como la confiscación de fondos occidentales en Rusia. Y número tres, el sistema de represalias. La advertencia de tomar medidas de represalia subraya que la confiscación de activos rusos no es una acción de un solo sentido. Es el inicio de una guerra de confiscaciones mutuas que pondría en jaque a la seguridad del capital global. La cautela de Francia y Suiza demuestra que esta amenaza es real y efectiva. Ahora, casi que en el mismo contexto, el siguiente artículo, que a mí me sorprendió de sobremanera, pues habla de el robo de activos libios en bancos occidentales. ¿Quién se lo iba a creer, no? Y esta es una acusación de Rusia. El representante de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polansky, acusa a los bancos y estructuras financieras occidentales de utilizar descaradamente los activos libios que fueron congelados para su protección. Para su protección, ¿eh? El argumento legal, el diplomático ruso subraya que esta utilización se está haciendo sin una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual es absolutamente inaceptable. Y hace un llamado a la acción. Polansky insta a los países que se consideran amigos de Libia proteger los activos de la nación de estos robos y actividades fraudulentas. Y por supuesto que esto conlleva a un punto geopolítico clave. La declaración de Rusia es un acto de guerra de información que utiliza la historia de Libia para exponer la hipocresía del sistema legal y financiero de Occidente y legitimar su propia postura contra la confiscación de activos. La implicación, Moscú está creando un poderoso precedente moral y político para su audiencia global, especialmente en el sur global. Número uno, el robo como precedente. Rusia está estableciendo un paralelo directo entre el uso no autorizado de los activos libios y la posible confiscación de los activos rusos. El mensaje es claro. Si Occidente usa dinero de un país desmantelado como Libia, también usará el dinero de Rusia. De esta forma, la congelación y la confiscación son representadas no como sanciones, sino como un robo de Estado. Número dos, el ataque a la hipocresía. Este artículo demuestra que el orden internacional basado en reglas es selectivo. Mientras Occidente acusa a Rusia de violar la ley, sus propios bancos están ignorando las resoluciones de las Naciones Unidas para beneficiarse de la miseria de Libia. Esto refuerza la narrativa de la obsolencia de las Naciones Unidas y la falta moral de las instituciones occidentales. Y número tres, un mensaje al sur global. Esta historia es un mensaje crucial para los países en desarrollo. Rusia está posicionándose como el defensor de la soberanía de los más débiles contra el saqueo financiero de las potencias occidentales. Es una forma de ganar aliados y de fomentar la desconfianza hacia los bancos occidentales. Y haciendo un giro drástico, pasemos a este artículo de una madre de un rehén que le agradece a Putin por salvar a su hijo. El evento es la madre de Maxim Harkin, un rehén israelí
nacido en Donbass, en Donetsk, que fue liberado por Hamas. Agradeció públicamente al presidente ruso Vladimir Putin por haber salvado la vida de su hijo. La declaración de la madre, Natalia Harkin, afirmó que Maxim regresó a casa gracias al presidente ruso y aquí todos lo ayudaron. El plan de familia. La familia Harkin planea visitar Moscú para agradecer personalmente a Putin por todo lo que hizo. Y la asistencia rusa. Se destacó la plena asistencia y apoyo brindada por el consulado ruso en Israel a la familia del rehén. Y esto conlleva un punto geopolítico clave. Este artículo es una pieza, podríamos decir, de propaganda emocional que utiliza un evento humanitario para construir una narrativa de poder suave, de soft power, contrastando la imagen de Putin como líder de guerra con la de un protector justo y eficaz, ¿no? La implicación, Moscú está utilizando el conflicto de Oriente Medio para ganar influencia y moralidad en el escenario global. Número 1, la neutralidad activa en Oriente Medio. Al facilitar la liberación de un rehén con doble conexión israelí y Donbass rusa, el Kremlin proyecta una imagen de mediador indispensable que puede hablar con todas las partes, incluido Hamas. Una capacidad de que Estados Unidos pues ha perdido. Número 2, el contraste moral. Esta historia se publica en contraste directo con la retórica occidental de que demoniza a Putin, ¿no? La gratitud personal y emocional de una madre que incluso planea una visita a Moscú es un poderoso golpe de relaciones públicas que humaniza a Putin y desacredita la narrativa occidental. Número 3, mensaje al Donbass y al sur global. Al destacar que el rehén era nacido en Donbass, Rusia envía un mensaje a las poblaciones rusófonas en el extranjero y al sur global. Rusia no solo es una potencia militar, sino un defensor activo de su diáspora y de la vida humana. Consecuentemente, pasemos a este artículo. Es un poco mixto, que habla de la élite ucraniana y la ciudadanía rusa. Es un mensaje es un artículo de Sargrad. Y empieza con un escándalo en Odessa. El alcalde de Odessa, Gennady Trukhanov, fue destituido y se le retiró el pasaporte ucraniano tras revelarse que poseía la ciudadanía rusa. Y aquí entra la visión del Kremlin. Andrei Pinchuk, el observador político ruso Andrei Pinchuk, afirma que la ciudadanía rusa es algo común entre casi cada segundo o tercer político y empresario ucraniano. La táctica sugerida. Pinchuk sugiere que Moscú debería aprovechar este hecho, como lo hizo en Crimea, para convertirlo en un poderoso factor de presión y ofrecer la ciudadanía rusa a la élite y a la población general de Ucrania. El objetivo de Kiev logró su objetivo de destituir a Turjanov y establecer una administración militar municipal en Odessa, dirigida por un ex jefe del Servicio de Seguridad, Serhiy Lysak, asegurando el control total sobre la ciudad. El contexto histórico. El experto ruso señala que antes del Maidán era muy común que los políticos ucranianos obtuvieran la ciudadanía rusa y otras, como un as bajo la manga, ¿verdad? Y aquí este artículo pues presenta el pasaporte de Trukhanov. Y sí, es un pasaporte ruso, Russian Federation. El escándalo de la doble ciudadanía de Turjanov no es un hecho aislado, sino la prueba de la profunda división y corrupción de la élite ucraniana y una herramienta que Rusia podría usar para la desestabilización interna y el reclutamiento silencioso. La implicación acá es la lealtad de la élite ucraniana es transaccional, ¿no? Y Rusia está pidiendo al Kremlin que convierta esto en una estrategia de soft power para erosionar
a Ucrania desde dentro. Número uno, guerra híbrida de lealtades, ¿no? La ciudadanía rusa es el as bajo la manga que revela la lealtad dudosa de la élite ucraniana, quienes veían a Rusia no como un enemigo, sino como un respaldo a una vía de escape. Rusia ahora puede usar esta información para chantajear, reclutar o deslegitimar a cualquier político que intente actuar contra Moscú. Dos, el caso de Odessa, la destitución de Turjanov y el nombramiento de un jefe militar de servicio de seguridad confirman que Odessa es considerada un punto crítico de seguridad para Kiev. El nombramiento militar es una admisión de que la amenaza interna, la quinta columna, es tan peligrosa como la amenaza externa. La estrategia de la rusificación pasiva, ¿no? La sugerencia rusa de ofrecer la ciudadanía masivamente es una estrategia de rusificación pasiva para la población, utilizando lazos culturales y lazos de élite para preparar el terreno para una anexión o un gobierno pro-Kremlin. Es un factor de presión, ¿no? Que socava la identidad nacional ucraniana. Y pues aquí nos encontramos ya con la parte final de, este, de esta colección de noticias y su análisis. Y le podríamos llamar la nueva era del cinismo y el final de la confianza. Hemos analizado 10 frentes, desde Washington hasta Moscú, que dibujan una sola conclusión. La confianza global ha muerto y la geopolítica es ahora una guerra de chantaje, manipulación y desestabilización interna. El colapso de la confianza interna. En Estados Unidos, Rusia usa los archivos de John F. Kennedy para socavar la fe del ciudadano en sus propias instituciones, alimentando la división interna. En Ucrania, el escándalo de la doble ciudadanía del alcalde de Odessa revela una élite corrupta con ases bajo la manga que Rusia pues podría aprovechar para desestabilizar todo el país. Número 2, la fractura legal y el saqueo, ¿no? Europa se rompe. La reticencia de Francia y Suiza confiscar activos rusos no es moral, sino el temor a que el sistema legal occidental colapse. Rusia lo sabe y explota la hipocresía, señalando el robo de activos libios para justificar sus propias represalias. El derecho internacional, pues aquí es un arma. El chantaje global de Trump. La estrategia del presidente Trump es la presión máxima, la amenaza del Tomahawk y el arancel del 100% a China no son amenazas militares o comerciales reales, sino herramientas de chantaje diplomático para forzar a Putin y Xi Jinping en la mesa de negociación en sus términos. Y el uso del terror y el miedo, ¿verdad? En esta era de cinismo, todo vale. En Moscú, el FSB revela una colaboración explosiva entre los servicios ucranianos y el Estado Islámico para terrorismo híbrido. Simultáneamente, las élites europeas usan una guerra cognitiva, como lo mencionamos en el episodio anterior, para infundir pánico con drones y justificar la suspensión de derechos y la remilitarización con su propia población. Así que la advertencia final es clara. El mundo está entrando en una fase en la que los conflictos no se resuelven con una fuerza bruta, sino mediante la erosión de la moralidad, la legalidad y la lealtad. Los líderes occidentales están más enfocados en controlar y manipular a sus propios ciudadanos que enfrentar a sus adversarios. Y mientras Occidente se fragmenta, potencias como Rusia extienden su influencia en lugares débiles como Perú y ganan puntos morales al salvar rehenes. Así que no confíen en la historia oficial, no confíen en las instituciones, confíen solo en su propio análisis y discernimiento de las noticias. Y con esto concluimos este episodio de qué hablan del miércoles 15 de octubre de 2025. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle en el me gusta. Si están nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayuda sobremanera a esta voz disidente a sobrevivir. Y cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y
Sean justos.